¿Podrían decirme o asentar con su cabeza si la están viendo? Ok, perfecto. Bueno, pues gracias a todos, bienvenidos una vez más a este tiempo de la región sur. Y vamos a dar inicio con una breve oración. Acompáñenme. Señor, queremos agradecerte por este día, por este momento de vida que nos regalas a todos para estar en tu presencia. Hoy estamos aquí deseosos de aprender de tu palabra, Señor. El fruto del Espíritu, hemos entendido que tú lo has mostrado de diferentes maneras, en 9 formas en las que podemos verlo en nuestras vidas. Y hoy toca hablar acerca de la paciencia. Ayúdanos, Padre, a concentrarnos en lo que tú quieres decirnos. Para ti sea la honra y la gloria y que sean tus palabras las que salen de mí. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal nuestra paciencia, hermanos? ¿Cómo nos sentimos con nuestra paciencia? ¿Saben qué? Ha sido muy gratificante poder escuchar los temas de el fruto del Espíritu. Y hoy vamos a hablar de este tema. La paciencia tiene que ver con la calma que tenemos, ¿verdad? Como una persona paciente es alguien que no se queja y sobre todo cuando está bajo estrés o cuando tiene problemas en su vida, tiene que reflejar esa paciencia que Dios quiere que nosotros modelemos. La paciencia se dice que es la voluntad para esperar. Quiero preguntarte, y eso es algo que quiero que tú respondas en ti mismo. ¿Eres tú paciente? Tómate unos segundos para reflexionar en esto. ¿Podrías decir que la paciencia es parte de tu vida? ¿Que la modelas, que la entiendes? Bien, seguramente esta pregunta abre muchas interrogantes en nuestras vidas. Es inevitable entender que tener buenos amigos y poder formar buenas amistades en la iglesia o en donde quiera que tú estés va a requerir de mucha paciencia. Sabes, la paciencia se requiere para todo en la vida. Buenos matrimonios requieren de mucha paciencia para poder ir viendo a través del tiempo cómo sus vidas van cambiando, van enriqueciéndose y también van madurando. Los mismos jóvenes requieren de paciencia para alcanzar sus propias metas, para lograr sus propios sueños. Solteros, ¿cuán paciente estás siendo en tu vida? ¿Estás dispuesto a esperar? Pero no esperar solo porque lo tengas que hacer, sino esperar en Dios. ¿Verdad que la paciencia es un punto medular en nuestra vida como cristianos? Pues vamos a descubrir algo muy importante de lo que Dios quiere decirnos a través de esta clase. Y les invito a que lo vayamos viendo a través de estas láminas, recordándoles a todos que hoy vamos a hablar acerca de las relaciones sociales. Acuérdense que habíamos hecho este PAI para poder identificar los frutos del Espíritu. Hoy toca el número 2, ahí en la flecha dice, relaciones sociales que tienen que ver con la paciencia, amabilidad y bondad. Es decir, ¿cómo es mi conducta hacia los demás? ¿Qué tan paciente, qué tan amable o cuánta bondad tengo hacia las personas? Pero hoy solamente hablaremos de paciencia. ¿Sabes qué? Por otra parte, todos aquí hemos entendido y vivimos en la era de que todo lo queremos rápido. Hay poca paciencia en el ambiente, hay poca paciencia en la sociedad. No sé si te has dado cuenta, pero por ejemplo, vemos si requerimos dinero, podemos ir a un cajero y lo queremos de manera instantánea. Si vemos que se para o que ya no está dando lo que tú estás esperando, te preocupas, vas y reclamas, hasta le das un golpe al cajero para que te dé lo que tú estás solicitando. Pero también vivimos en una sociedad muy agitada, muy impaciente. Recuerdo una vez estando en el banco, cómo había un señor que estaba detrás de una señora ya de edad y ella pasó a hacer un retiro, pero tardó muchísimo tiempo. Creo que todos en la fila estábamos experimentando impaciencia a todos los niveles, pero el señor que le tocaba estaba sumamente impaciente. Cuando la señora ha terminado y se ha retirado, el señor le grita, ¿por qué no se lleva al cajero a su casa? Es decir, le estaba diciendo,
Solo le faltó envolverlo de regalo y llevárselo. ¿Te imaginas cuánta impaciencia hay en las personas? También nos impacientamos cuando nuestra computadora no procesa rápido o cuando las canciones se nos traban, ¿verdad? Cuando pasa eso, es difícil no poder ver que el procesamiento sea veloz, que el video rápido suba. A mí me ha pasado muchas veces en esta época de transmitir videos que la puerta de la impaciencia toca mi corazón muy seguido. Pero bueno, afortunadamente el Espíritu Santo nos dice que podemos ser pacientes y cambiar esa condición de vida. Una persona le dijo una vez a Dios orándole, mirando hacia el cielo, Señor, dame paciencia y la quiero ahora mismo. ¿Te imaginas? Bueno, parece que ese tipo de cosas nos puede pasar a todos. Alguien alguna vez explicó que hay 3 clases de personas. Las personas que son pacientes, las personas que son pasivamente pacientes y las personas persistentemente pacientes. Quien lo decía, animó a sus oyentes a practicar la tercera. Debemos ser persistentemente pacientes, pero para ello debemos esforzarnos. Realmente el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros cuando nosotros también cooperamos con Él. Los campesinos saben que deben ser pacientes cuando siembran su cosecha, cuando siembran sus semillas. Saben que hay un calendario para sembrar y otro calendario para cosechar. Es decir, se requiere trabajo y paciencia. La paciencia es el precio que hay que pagar por lo que se recibirá algún día. Entonces, yo creo que a todos en algún momento nos ha faltado paciencia, ¿cierto o no? Y cuando nos falta paciencia, quisiéramos que todo sucediera pronto, quisiéramos que nuestros planes pudieran agilizarse, las bendiciones que hemos esperado por años en la fe, quisiéramos que estas ya pudieran ser una respuesta de Dios casi inmediata. Me imagino que tú como yo te has enfrentado también a momentos de impaciencia y que no sabemos cómo controlarnos. La pregunta es, ¿por qué perdemos la paciencia? Bueno, cuando percibimos que las cosas no salen como esperamos, se produce en nosotros cierta ansiedad y cuando no estamos viendo que están saliendo las cosas como lo hemos previsto, que se están retrasando, que van a otro ritmo, que la velocidad es lenta, nos llenamos de frustración. ¿Qué cosas son de tu control? Tenemos que pensar. ¿Y qué cosas no están en nuestro control? Solo Dios tiene el control de todas las cosas en lo absoluto. No saber lidiar con las dificultades puede producir en nosotros mucha impaciencia. ¿Sabías tú que la prisa es la enemiga de la perfección? Habemos personas que queremos todo con perfección y sufrimos en silencio porque sentimos que las cosas no están como deberían de estar. Somos impacientes porque queremos que las cosas ocurran antes del tiempo normal. Puede ser que a veces caminemos en la vida con expectativas irreales o estamos racionalizando la fe. Es decir, hay quienes piensan en el mundo que no conocen la presencia de Dios y que no conocen la palabra, que la paciencia es de débiles. ¿Y por qué piensan eso? Porque asocian paciencia con una persona pasiva y son cosas muy diferentes. La paciencia no necesariamente es tener falta de acción. Si lo consideras, lo puedes pensar más adentro de ti, te vas a dar cuenta que son cosas distintas. Todos queremos la paciencia, pero no la damos porque la hemos perdido. En momentos de nuestra vida la perdemos. Entonces sufrimos de impaciencia al sentir que se nos acaba el tiempo para desarrollar nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos. ¿Qué más produce perder la paciencia? Mira, las consecuencias de perderla son devastadoras. Muchas veces andamos desgastados por impacientes porque no estamos teniendo claridad de las cosas.
hasta dónde depende de mí, hasta dónde depende de ti y hasta dónde depende de Dios de que las cosas realmente puedan ocurrir. De tal manera, entonces, que tenemos que recordar lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquí dice la palabra de Dios en Efesios 4, versículo del 1 al 3. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Siempre humildes, siempre amables, y mira la palabra en amarillo, pacientes. Va de la mano todas estas cualidades, la humildad, la amabilidad, la paciencia y la tolerancia. Todo eso nos va a desembocar a tener una conducta de amor. Como te decía, todos queremos la paciencia, pero no la podemos dar a veces porque la perdemos fácilmente. Creo que todo esto encierra una idea para nosotros. Aquí justamente Pablo nos está enseñando que si nosotros nos conducimos de esta manera, va a requerir nuestro esfuerzo para mantenernos en la unidad del Espíritu. Todas estas cualidades están unidas al Espíritu Santo y la paciencia no queda fuera. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la paciencia como fruto? También vamos a Gálatas 6:9 y dice la Biblia ahí lo siguiente: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no nos cansamos, vamos a poder ver esa cosecha, ¿verdad? No hay que darnos por vencidos. ¿Cuán paciente has sido tú con Cristo? ¿Cuánta paciencia estás experimentando hoy en día en tu vida? ¿Eres de los que toma mucha prisa para hacer las cosas y no eres paciente? ¿Te enojas? ¿Sabes que la paciencia y la fe son necesarias para aferrarnos a nuestros anhelos, a nuestros sueños? Aún debemos de tener paciencia, aun cuando nos han decepcionado o cuando necesitamos perdonar cuando nos han hecho mal. Hay que tener paciencia. La paciencia es la capacidad de seguir amando a pesar de las circunstancias. No renuncias a tu fe. La paciencia debemos de usarla todos los días. Es como la ropa, es como la fe. Debe ser parte de nuestro andar diario con Cristo. Vamos a ver algunas definiciones de la palabra paciencia en el griego. Hay dos palabras que quiero mencionar. Una es macrotumia, significa paciencia, firmeza, constancia y resistencia. Eso significa tener una actitud hacia las personas. Se refiere a la actitud hacia las personas. Vuelvo a repetir, la palabra paciencia se divide de dos maneras que las vamos a explicar en este momento. Macrotumia, que tiene que ver con la actitud hacia las personas. Y después la otra palabra es upomone, que significa también paciencia, pero tiene que ver con la fortaleza, con la perseverancia, con la firmeza de carácter, y eso tiene que ver más con lo personal. Es decir, una misma palabra que se puede entender de dos diferentes maneras. Así es el griego. El griego te puede dar una palabra, varios significados, dependiendo de cómo la quieras usar. Macrotumia, actitud hacia las personas; upomone, personal. Vamos a ver a qué se refiere esto. La palabra upomone y macrotumia se traducen como paciencia, pero ellas no son exactamente sinónimas. Cuando hablamos de upomone, es la cualidad de soportar las pruebas. Los que poseen esta virtud están libres de la cobardía, del desaliento. Es principalmente, hermanos, una actitud del corazón con respecto a las adversidades. Una actitud del corazón. Tú practicas upomone cuando estás soportando las pruebas con paciencia. Sí, cuando llega el desaliento, lo que refleja tu corazón es lo que realmente estás viviendo como paciencia o no lo estás viviendo. Si te desesperas, si personalmente pierdes el rumbo, no estás entendiendo este significado. Por otro lado, macrotumia
Es una actitud con respecto a las personas. Es una paciencia, la paciencia es una faceta del Espíritu Santo, como lo vemos en Gálatas 5:22. Es una virtud que Dios aprecia de manera especial en los seres humanos. Es decir, aparece en nuestras vidas mejor cuando se desarrolla a través de las pruebas. Mira, Santiago 5:11 nos dice algo interesante. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Bien, cuando hablamos de Job, Santiago lo refiere a que tenemos que recordar cómo perseveró a través de las pruebas. Fue un hombre paciente. Creo que alguien está rayando hay que tener cuidado allí. Dichosos los que perseveraron. Creo que Job, todos sabemos las pruebas que pasó, cómo perdió su familia, su riqueza, perdió muchas cosas en su vida, pero al final el Señor le devolvió el doble o más de lo que él hubiera inclusive pensado tener. Pero eso solamente pasó porque fue perseverante en su paciencia, fue determinado en su paciencia. Aun cuando las demás personas lo criticaron y le juzgaron mal, él fue paciente. Entonces, macrotumia es una actitud con respecto a las personas. Tú practicas macrotumia cuando tú eres paciente con las personas en el banco, cuando eres paciente con los maestros, cuando eres paciente con los hermanos, con tus discípulos, con los que conoces, con los clientes, con todas las personas que eres paciente, estás realmente practicando macrotumia. Pero las dos cosas son sumamente importantes, porque mira, aquí lo maravilloso de la palabra es que tanto macrotumia como upomone son cualidades de Dios. Es decir, Dios ha sido paciente con nosotros y también refleja su propia paciencia hacia los demás. Entonces, podemos constatar que la paciencia es la cualidad de resistir con firmeza a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. ¿Cuánta resistencia has demostrado tener a los años de tu vida como discípulo? Piénsalo por un momento. ¿Cómo está tu amor y tus actitudes hacia los demás? ¿Te mantienes firme en la prueba o te sueltas en la adversidad y de repente divagas en tu fe o te debilitas? Piensa por un momento en todo esto. ¿Cómo lo estás aplicando? ¿Cómo te ven los demás? El fruto del Espíritu Santo nos da el beneficio de poder controlarnos nosotros mismos. Entonces, hermano, aquí vemos algunas escrituras que nos dejan saber cómo es la paciencia de Dios, la paciencia de Cristo y la paciencia que debemos de tener todos como cristianos. Fíjate lo que dice de Dios en 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor tiene paciencia con ustedes. Él no quiere que nadie estemos mal, sino busca que nos arrepintamos para que Él pueda revelar sus promesas. No debemos de entender mal a Dios, porque a veces decimos, ¿por qué Dios no me da esto? ¿Por qué se tarda en bendecirme? Y yo, ¿por qué me enfermé? ¿Y por qué no tengo dinero? ¿Y por qué perdí esto? ¿Y por qué aquello? Cuidado, hermanos. Podemos estar en contra de Dios. Y aquí dice Dios que Él tiene paciencia con todos. En Juan 20:28, ahí vemos la paciencia de Cristo. Cuando Él le dijo a Tomás, regresó por él, recuerdas que él era el incrédulo y lo ayudó. Y después, 1 Tesalonicenses 5:14, el cristiano debe mostrar paciencia a todos, sean pacientes con todos. Hermanos, les rogamos, estimulen a los desanimados, reprendan a los holgazanes y ayuden a los débiles, pero sobre todo, sean pacientes con todos. Hemos hablado de paciencia. El hombre debe inspirarse en la paciencia de Dios y en la de Jesús.
Él sufrió y fue perseguido, pero Él nos inspira la paciencia de Dios, nos inspira la paciencia de Jesús para llegar a la cruz por todos nuestros pecados, ¿cierto o no, hermanos? De tal forma, entonces, podemos ir concluyendo lo siguiente. El Espíritu Santo nos ayuda a ser pacientes. Qué bendecidos somos. Primero, con el temperamento calmado, soportando cuando estemos pasando por la prueba de vida más difícil o la adversidad más fuerte. El Espíritu Santo produce un temperamento calmado. ¿Cómo está tu temperamento, hermano? Debes dejar que el Espíritu te ayude. 2, nos da la fuerza suficiente y perseverancia para no reaccionar de manera agresiva o con resentimiento con las personas que nos ofenden. 3, nos ayuda a caminar la segunda milla. Si alguien te obliga a llevarte la carga 1 kilómetro, tú llévala 2, porque Dios te va a sostener siempre. Y el más grande ejemplo de paciencia nos lo dio Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda a todos a ser pacientes. La paciencia es crucial. ¿Tú quieres ser paciente? Amigo que nos escucha, estás estudiando la Biblia, ¿tú quieres practicar paciencia? Tú necesitas tener fe en Dios, obediencia a Dios. Y también nosotros, hermanos, para que Dios nos dé el discernimiento en el tiempo suyo, que es diferente al nuestro, y así aceptar su voluntad. El Espíritu Santo nos ha prometido que ese es el fruto que puede ser parte de todos nosotros. A Dios sea la gloria, hermanos. Bendecida noche. Gracias por escuchar. Espero que en sus tiempos tengan una buena plática acerca de cómo han sido pacientes con ustedes mismos, con Dios, hacia los demás. ¿Y qué tal hacia las pruebas? ¿Cómo nos hemos mantenido en este tiempo? Bendecida noche. Muchas gracias.